Buenas gente de YouTube, hoy día les traigo una creepypasta de Al fondo. Hay sitio a los que ven este video, si son peruanos como yo lo entenderán. Bueno, como Al fondo hay sitio, termino que los actores no quieren regresar para la serie, como la mayoría de las creepypastas no tiene este tipo, pero yo sí lo tengo. Las creepypastas son falsas, solo el único de entretener el público. Como ya vieron el video de los proyectos de Spider-Man o del posible enemigo para Frozen 3, quiero preguntarles qué les pareció, pero bueno, dejemos tanto texto, vamos con este video, gente. Hola a todos, me llamo Carlos, un chico que le gustaba las series y animes, que yo era un otaku que era fan del anime como Dragon Ball Super y el Z, también el héroe y GT, que a mí me gustaba ver eso. Lo que yo que vi me dejaría marcado. Bueno, aquí va mi historia. Un día estaba jugando varios juegos que mis padres me regalaron, que yo había estudiado mucho para conseguirlo. Un día estaba jugando un juego basado en dragón. Después me fui al colegio a hacer unos labores que los profesores mandaron a hacer, que yo era un inteligente y tenía amigos en mi zona, que a veces yo jugaba con ellos a jugar a fútbol. Después de varias actividades, decidí ver películas por Netflix que tenían acción. Entonces estaba viendo unas películas peruanas como las conocidas hasta ahora en el cine. Yo estaba buscando unos capítulos por YouTube, que era de Al fondo hay sitio, una exitosa serie que trataba la vida de unos vecinos que tenían problemas de convivencia, que ya tenía 8 temporadas, que a mí me gusta ver eso, que era otaku, que a mí me gustaba el anime y series que estén de moda como Al fondo hay sitio, un programa que fue un éxito para América Televisión, que a algunos peruanos les gustaba ver las vidas de los protagonistas de la serie, pero lo que vi me dejaría marcado de por vida. Estaba viendo unos capítulos de Dragon Ball y algunos de Naruto que terminó como en 8 años. Entonces vi mis padres que estaban hablando de algo serio, que ellos dijeron algo que pasó con un capítulo de Al fondo hay sitio, que hubo un problema con los actores de la serie, que yo quise acercarme a ellos, que yo era un chismoso XD. Mi padre me había acercado a mí, que mi padre me dijo lo siguiente: hijo, tu madre y yo nos iremos de aquí por unos días, es que pasó algo horrible con los actores de Al fondo hay sitio, así que tu madre y yo no estaremos en la casa hasta que los actores arreglen su problema, así que no estaré en casa contigo, pero pronto nos vemos, Carlos. Después que mi padre dijera eso, que mi padre y madre se despidieron de mí, entonces yo me puse a hacer cualquier cosa que me gustaba, que yo estaba de vacaciones por unos días, que en mi colegio había pasado un incendio que un amigo mío había provocado, que ese amigo era un otaku como yo, que él había jugando con fuego, que él pensaba que era uno de los personajes de animes más conocidos, que mi amigo fue castigado, pero aún hablo con él. Entonces yo me puse a jugar a unas partidas de Free Fire, pero había un problema, que en esta actualidad hay hackers que eran muy molestos, que los creadores no hacen nada para banearlos, que a veces yo los denunciaba, pero hasta ahora los hackers siguen existiendo. Después de jugar varias partidas, yo decidí salir a la calle, que yo estaba caminando por unas cuadras cuando estaba yendo a una tienda de juegos y de películas, que yo me dije qué juego me compraré, que yo solo tenía 300 pesos. Entonces compré varios juegos y películas. Cuando estaba yendo al mostrador para pagar al vendedor, entonces vi que algo, que se cayó un disco todo maltratado, que yo dije quién lo dejado en el suelo. Entonces decidí hablar con el vendedor, que era el disco. Cuando le dije que es el disco, entonces el mostrador me dijo lo siguiente: Oye chico, si has visto un disco cayéndose que no tenga nombre, quiero no lo veas, porque te volverás loco si lo ves, así que no quiero ver esa cosa, así que compra lo que necesite, si quieres ese disco sucio, así que ve a hacer tus cosas, muchacho. Entonces me fui de la tienda y apiñé lo que necesitaba, era como películas del 2014 o lo que a mí me gustaba, pero después vi una tienda que era como esos ambulantes que venden en los lugares de donde se trabajan, que yo fui allá. Entonces pedí una bebida que era un jugo de maracuyá, que pensarlo 2 veces me lo tomé, que estaba con mi bebida. Entonces me iba a mi casa. Entonces vi un ladrón que estaba asaltando una casa, que yo quise llamar a la policía, pero me había olvidado que en la calle que yo estoy ahora es un lugar de donde la gente no respeta. Vi a la policía en la patrulla, entonces capturaron a los delincuentes. Entonces me fui de la calle peligroso. Entonces después me fui a un supermercado, que había escuchado que había un buen descuento en los productos en el centro comercial, que yo quise comprar cosas que yo necesitaba, que mis padres me habían 300 pesos, pero yo quise hacer lo que había entrado al centro comercial. Entonces vi algo que me gustaría ver, era nada menos unos productos de Naruto que yo
quise comprarlo pero dije tal vez debo comprar, pero le prometí a mis padres que iba a guardar para devolver a mis padres, que la plata que me dieron no es mío, que me gasté el mayor dinero que mis padres vieron. Entonces recordé de algo que ellos no volvieron por muchas semanas, entonces decidí gastar 30% del dinero que tenía. Entonces me dije, ¿qué quiere decir el mostrador? Que el disco sucio se cayó, que estaba sucio. Entonces decidí comprar unas cosas para el hogar para no ser desordenado con mi casa, que yo era responsable con mis actividades. Entonces decidí comprar un almuerzo que era unas buenas comidas que la gente suele comprar. Entonces me fui a mi casa, que mi casa estaba lejos, que yo quise pedir un taxi pero no había vehículos, que yo me dije tal vez debo caminar. Ya había llegado a mi casa, lo que hice primero es acomodarme, que yo saqué lo que había comprado. Cuando vi el disco sucio, vi algo que el disco decía unas palabras no entendibles, que yo dije tal vez debo ver qué es el disco. Entonces decidí jugar juegos para la PlayStation que yo me había y películas de Dragon Ball y de unas series animadas que se ven en la actualidad del 2014. Se veía algunas series no tan famosas, pero bueno, vi que en las noticias estaban hablando de un lugar clandestino que vendían cosas malignas, que yo dije ¿qué cosa venderán en ese lugar? Que a mí se me hace extraño eso, pero decidí ignorar eso. Entonces me puse a jugar los juegos que me había comprado. Estaba jugando unos juegos bastante buenos como el God of War, que trataba de un espartano que es traicionado por el Olimpo, que a mí me gustaba esa saga de videojuegos, que había jugado todos los títulos de la saga. Después escuché una llamada que era de mi madre, que ella dijo lo siguiente: Carlos, escúchame, solo quédate en tu casa, hijo, que yo y tu padre vamos a regresar a la casa, así que estate tranquilo. Tu padre y yo aún estamos resolviendo el problema de los actores, así que quédate en la casa, nos vemos, hijo. Cuando escuché eso, así que decidí dormir por unos minutos, que estaba cansado de jugar varias partidas de los juegos que compré. Entonces me comí lo que compré. Después que acabe de comer me puse a lavar los platos, que si no lo hacía iba a tener problemas con mis paredes. Entonces me puse a limpiar mi casa para que mi casa no esté sucia, que ya estaba listo para dejar mi casa lista para que se ordene al tacto. Después me fui a limpiar el baño, que a mí no me gustaba limpiar mucho, pero vi que había una rata, pero yo me acerqué a la rata, que la agarré, pero la rata no me hizo nada, que yo dije podría ser mi mascota. Ya sé, es muy tonto y muy extraño que estar en un ser asqueroso, pero yo lo educo. Había agarrado el cloro. Entonces me puse a limpiar el baño, que era algo asqueroso que me dio asco, pero tuve que soportar. Pero después de unas horas ya terminé mis labores, que después me tomé una ducha para quitarme lo asqueroso en el cuerpo, lo que hice en el baño. Después me fui a mi cuarto, un poco televisión, que vi unas películas, que era uno de Dragon Ball, que estaba viendo Dragon Ball Z, a la saga de Freezer hasta de Majin Buu. Cuando vi la saga, que lo estaba viendo, que eran unas horas, que ya era de noche, que yo estaba cansado. Entonces decidí apagar mi televisión. Cuando iba a apagarla, vi que el disco sucio seguía, que yo decidí revisarlo. Entonces decidí limpiar el disco, sacar la mugre. Entonces vi unas letras que eran de nada menos de al fondo hay sitio, que yo dije pero qué diablos, pero ¿por qué este disco está abandonado? Que yo vi la hora de mi reloj y eran nada menos que las 11:30 de la noche, que yo decidí dormir. Cuando me dormí y apagué las luces de mi casa para dormir tranquilo. Después me fui a mi cama a dormir. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, que al fondo vi algo moverse, que era algo como un fantasma, que yo dije no creo en lo paranormal, pero bueno, me fui a dormir. Al día siguiente me desperté y me hice un buen desayuno, que yo me lo había comido, que la hambre tenía. Después me fui a ver el disco sucio. Cuando terminé de limpiar el disco entonces me puse a ver el disco. Cuando lo introducí el disco, vi que empezó con una portada de los personajes de al fondo hay sitio, que pueda elegir cualquier temporada, que solo eran 8 temporadas, que después vi que había un capítulo bastante extraño que decía el fin del sitio, que yo quise verlo, pero me pareció un cartel que decía lo siguiente: ¿Estás seguro de ver contenido como has encontrado este capítulo, que nadie ha visto, pero lo que verás ahora, así que decide si vas a este capítulo? Será tu responsabilidad de ver este contenido prohibido.
Después que me apareciera eso yo dije que si voy a ver que será mi propia responsabilidad, que no era mi problema porque ya conozco la serie, que yo había visto a los 15 años, que ahora tengo 23 años, ya estamos en el 2018, así que veré este capítulo, pero antes que vería el último capítulo, me decía algo que era primero debes ver todos los capítulos al inicio hasta el final. Entonces vi el primer película, vi que todo comenzaba como siempre con los González, que ellos estaban en un lugar pobre antes que se mudaran a donde estaban en los Maldines, que ya conozco la historia. Después el segundo capítulo, vi que todo estaba normal. Cuando vi todos los capítulos, ya estaba cerca de ver el último capítulo, que nunca se había visto. Entonces vi la hora de mi celular, eran a las 12 de la mañana, que yo me había despertado a las 8 de la mañana, que yo me dije tal vez veré todo era inventado. Después, estaba con algo contento de ver unas de las series que me gustó ver en el pasado. Después ya había sido tarde, que yo quise mis padres y me lo gasté en unas buenas comidas para ver mi serie favorita, lo que me compré lo que a mí me gustaba comer. Después de ver varios capítulos que yo estaba cansado de ver varios capítulos, que yo me dije tal vez debo descansar, que me apareció una advertencia que decía lo siguiente: Oye, te vayas de la casa primero, debes ver todos los capítulos completos hasta el último capítulo, así que no te vayas o te pasará algo malo, que te arrepentirás para siempre, será bajo por tu propia responsabilidad. Después yo entonces me fui de mi casa, que decidí dejar ver esos capítulos, que dentro de unas horas veo lo que estaba haciendo dentro de las horas, que estaba hablando con unos amigos, que lo hablamos era de juegos, que estamos hablando, que si había clases en el colegio, que yo era un nerd de XD, que a mí me gustaba el anime, películas relacionadas a la acción y a los otakus. Entonces dije a mis amigos, que si habían escuchado si hay una tienda, que venden cosas malignas, que era un lugar clandestino, que mis amigos me dijeron lo siguiente: Carlos, no sabemos si hay una tienda que vende maldiciones, que si hay no, que puede ser clandestino. Que había escuchado que un vendedor compró algo como un episodio perdido de una serie peruana, pero a cualquiera que lo encuentre estará maldito, así que no, Carlos, no estés viendo cosas de terror, que es trabajo de la policía, así que nos vemos, Carlos. Yo me despido. Entonces vi el disco, vi que en la calle que había unos policías en patrullas, pasando en la calle, que unos de los policías dijeron si alguien que tenía la mercancía de una tienda que vende cosas clandestinas, será detenido. Entonces me puse a cerrar las ventanas de mi hogar y ver el disco en mi cuarto. Después lo que vería sería aterrador. Entonces estaba viendo al fondo, hay sitio que ya iba como miles, que ya estaba cerca de ver el último capítulo. Cuando vi el antes del último, vi que los González perdieron su casa por el loco de Mil Ignacio, que los Maldines le dieron su casa a los González, que ellos eran pobres, que todos entraron a la casa con la canción típica de la serie, que después ya estaba cerca del capítulo no visto. Lo que vi sería muy aterrador. Cuando vi el capítulo no visto, cuando estaba cerca de verlo, vi que el capítulo estaba por comenzar. Vi algo que me asustaría mucho. El capítulo empezó con Francesca, que estaba hablando con Peter sobre algo de que Mil Ignacio se haya vuelto loco, que él había iniciado una loca producción de casas, que derribando la casa de los González, que Charo estaba escuchando lo que decían. Que ella dijo: oigan, ¿de qué están hablando? Que Francesca le dice a sobre lo que le pasa a Mil Ignacio, porque destruyó su casa que ustedes vivieron hace años antes que nos conocimos. Que don Gilberto estaba hablando con Joel González, que ya iba a ser padre, que Fernanda le dijo a Joel si trabajaría para que no termine ser un vago como era antes. Entonces Fernanda le dice a Joel que trabaje ahora que ya su familia tiene un nuevo hogar, que Mil Ignacio estaba construyendo un edificio en la casa de los González, que pero él estaba construyendo un edificio que tenía un aspecto como si pareciera una casa de terror. Pasaría otra escena de donde se Teresa hablando con Grace, que ellas estaban hablando de sobre de la casa, que pero ahí estaba el espíritu de señora Nelly, que esa casa podría estar maldita, que su alma puede estar adentro de la casa, que podría estar maldita, pero lo peor iba a venir. Que Nicolás estaba hablando con Fernanda, que su madre fue asesinada por la mirada de tiburón, o más conocida como Claudia Zapata, que ella fue que asesinó a Isabella, que ella antes que se la adoptara. Entonces Fernanda y Joel estaban con sus hijos, pero vi que sus hijos eran como 6 años, que Teresa dijo que bien que son pareja, que tuvieron muchas dificultades en su relación, que Fernanda dijo: sabes que sí, Teresa, que tuvimos dificultades en vivir como pareja, que a pesar que nuestras familias teníamos dificultades para vivir, que Fernanda dijo teníamos serios problemas de convivencia, que yo escuché todo lo que estaba escuchando. Después pasó otra escena
escena, que Mil Ignacio estaba en el edificio, que ya estaba hecho, que él lucía diferente, que él dijo por fin terminó lo que quería, liberarme de los González y de Francesca, que pasó otra escena que se veía a Charo, estaba hablando con Joel, que ellos estaban hablando de algo trágico, que Pepe y Tito estaban escuchando, que ellos dijeron, sabes, que Charo estás solo, que Charo, si no estoy sola, si lo tengo a ustedes, que pedimos nuestra casa, pero estar acá es muy tranquilo, que Pepe le dice que pasó con Raúl, que él murió por la mirada de tiburón, que después escuchó una llamada, que era de Raúl, que él dijo que estaba vivo, sino que estaba Charo, dice de qué disculpas estás hablando, que yo dije que pasará si Raúl está muerto, como yo digo por mi opinión mía, que después pasó algo, que me dejaría marcado, vi que alguien con que tenía un machete en su mano, que no se veía su cara, pero después los Maldines estaban hablando con los González, que Pepe y Tito como siempre tomando cerveza, y estaban trabajando en su bus como a veces sucede en la serie, que también vi algo diferente, vi que había alguien que tenía un machete en la mano, que no se podía ver la cara, que me pregunte tal vez sea un personaje especial, pero después Joel estaba en la calle, que tenía un traje elegante para que vaya a trabajar, que ya estaba con la chica de sus sueños, que Fernanda dijo, oye Joel, ya estás trabajando, que Joel dice, sí amor, estoy buscando trabajo. Después por otra parte mis padres estaban con los actores, que ellos estaban hablando, que unos de los actores eran los más conocidos en la serie, que después los actores están hablando de una cosa, que era que grabar un capítulo definitivo, que sería asesinar a la serie, y los actores estén hablando de matar a sus personajes, que el director estaba pensado de asesinar, porque algunos no querían tener problemas con el elenco, pero al creador quiso dar fin a su serie, que los actores no soportan pelear tanto, pelear como en la serie lo hacen, que ellos grabaron el capítulo definitivo, pero ese capítulo jamás se había visto, que los actores algunos murieron en la vida real, que algunos sobrevivieron, entonces ellos grabaron en un disco, que un actor vendió una copia del capítulo, que solo era uno, pero hubo un problema con el disco, que el disco tenía una maldición, que iba a enseñar un problema grave, que sería sangrienta, que América Televisión no quiso enseñarle a nadie, que iba a dar polémica, entonces el creador vendió una copia del disco a un sujeto, pero al que le vendió era un brujo que vendía cosas malignas, que tenía el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio, entonces los actores ya habían arreglado su problema, que el padre de Carlos dijo, por fin hemos acabado con esto, que los padres ya estamos listos para irnos a la casa, que los ellos estaban pensados, y Carlos estaba con un disco maldito, que los padres fueron a la casa de donde estaba Carlos, que Carlos estaba viendo el capítulo definitivo de Al Fondo Sitio, que el capítulo duraba 45 minutos, Carlos estaba viendo el capítulo definitivo, él vio que Joel estaba trabajando mucho, que yo me dije, este capítulo está bien hecho, pero lo que vendrá después sería aterrador. Grace y Nicolás estaban hablando en un parque, que ellos estaban hablando sobre de una manera directa, que yo dije, pero si ellos eran felices. Después Joel estaba buscando trabajo, que él encontró un lugar que hacían cosas de obra, que él decidió mejor no, que él tenía su mototaxi, que él estaba trabajando, que yo me dije, pero si él había perdido su moto en un robo o un accidente, que yo no sé qué pasa ahora, que no sé qué ha pasado, pero seguí viendo el capítulo definitivo. Después vendría lo aterrador, que Joel estaba conduciendo la mototaxi, cuando él estaba conduciendo al fondo se había visto un sujeto que tenía un lanzacohetes, que Joel se había asustado lo que estaba viendo, que Joel escuchó un asustó, entonces Nicolás le dijo a Grace, oye amor, escuchaste eso, entonces Nicolás vio a alguien en la carretera que estaba con un arma, que Joel el dudarlo sin ninguna vez el salto de su vehículo, entonces Nicolás vio que Joel estaba bien, que Joel fue donde estaba Nicolás, entonces Grace le dijo a Joel que sí estaba bien, que Joel, sí hermana estoy bien. Nicolás muy furioso y le dijo al tipo, oye, ¿te crees que eres un maldito asesino? Entonces él quitó su máscara y Nicolás dijo, no puede ser, y vieron que era nada menos que Cayetana, que Nicolás dijo, creía que está muerta, entonces ella tenía un machete que tenía unas manchas de sangre, que yo me dije se parece más a la creepypasta de Jeff the Killer, pero ella tenía un traje de color negro no blanco. Cayetana dijo, por fin me libero de ustedes, así que ustedes morirán ahora mismo, que Nicolás dijo, estás loca Cayetana, que ella dijo, tal vez tú estás sola, pero no quisiste que no estoy con Grace, que Joel dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me apuntas de esa manera tan realista? Que Cayetana dijo, yo los quiso golpear, pero ella tenía un arma que apuntó a Joel, Nicolás, Grace, que ellos estaban siendo asesinados, que Cayetana sin dudarlo 2 veces ella los mató, que Cayetana estaba con una risa macabra, que ella dijo, por fin no me molestan, que ella
ella agarró el mototaxi. Entonces ella vio el bus de donde estaba Tito y Pepe, que ellos estaban trabajando correctamente, que yo me dije que acaba de pasar. Además Nicolás y Grace Joel están muertos por Cayetana, que yo me dije tal vez este capítulo está maldito o solo es una broma de mal gusto. Lo que vi vería ahora que Cayetana estaba con un lanzamisiles, pero ella dijo adiós vagos, que el bus quedó destruido. Entonces ella destruyó el mototaxi. Cayetana estaba yéndose del accidente, que ella dijo solo matar a Mil Ignacio y los González y a los Maldines, que Cayetana fue de donde está Mil Ignacio, que ella se puso su máscara. Pasó otra escena, que los González estaban viendo televisión y vio de que unos vecinos encontraron unos cadáveres y unos vehículos destruidos, que Charo dijo ya conozco a esos cuerpos, que son de Nicolás, chica que tenía la ropa de combate, que estaba manchado de sangre, que se fue a matar a todos. Entonces Cayetana dijo llegar a su fin. Ella estaba en el lugar de donde estaba Mil Ignacio, que él estaba en su casa, que él estaba alegre de haber alejándose de Francesca y todo obstáculos, que siempre lo estaban persiguiendo, que Cayetana vio unos guardias. Ella disparó unas balas a los guardias, que ella entró. Entonces Mil Ignacio estaba en el ascensor. Ella le dijo hola Mil Ignacio. Entonces Cayetana había disparado a Mil Ignacio, que Cayetana dijo por fin me libre de este sujeto loco. Ella se fue del edificio. Entonces ella fue por los González y los Maldines. Entonces Peter vio que era Cayetana, que ella disparó a Peter, que terminó muerto. Entonces don Gilberto tenía una escopeta. Él dijo oye cosa del demonio, ¿cómo has matado a mis nietos? Que Cayetana dijo jajaja, se preguntan por qué estoy matando a todos, porque me hicieron la vida imposible, así que los mataré ahora mismo. Que Charo estaba llamando a la policía. Entonces Cayetana amenazó a matar a toda la familia. Entonces todos estaban muertos, que Cayetana fue de la casa feliz, que ella escuchó, ella vio que todo está moviéndose como si fuera un acto paranormal. Entonces Cayetana decidió irse de la casa y ella dejó una bomba, que la casa explotó a pedazos, que ella fue sonriendo de una manera macabra. Entonces ahí acaba el capítulo, que yo me dije ¿qué diablos que va a pasar? Que todos mueren al final, que yo me quedo asustado, que los personajes que hayan tenido una vida feliz pero igual manera mueren, que yo me dije tal vez esa tonta advertencia me dijo a cualquiera que vea este capítulo, pero me confundí, que yo decidí apagar la televisión. Después quité el disco. Cuando saqué el disco estaba quemado, que yo decidí botar a la basura. Entonces decidí llamar a mis padres, que ellos estaban llegando, que yo vi un auto que estaba pasando, vi que mis padres, pero vi una moto que tenía lanzagranadas. Entonces mato a mis padres, que yo dije no puede ser, maldita sea, que yo dijo lo pagarás caro. Entonces yo agarro un arma que mi padre tenía. Entonces le disparé a quien está en la moto. Entonces el hombre de la moto estaba herido, que yo me acerqué, yo le quité la máscara, que viera una mujer, era Cayetana, pero tenía un aspecto de un demonio, que yo dije no sé qué pasa pero te mueres ahora mismo. Yo le disparé a la cabeza, que ella cayó muerta, que me dijo ¿qué diablos ha pasado? Entonces vi que un vecino que estaba llamando a la policía. Entonces yo decidí detenerlo, pero pensé agarrar la moto y la ropa de combate del asesino. Entonces me lo puse. Después decidí llevar mis cosas. He tomado mis cosas y yo aceleré la moto para irme de mi vecindario. Entonces cuando iba a arrancar la motocicleta vi al fondo que era perseguido por los policías, que yo me dije tal vez no quiero llegar a las 5 estrellas. Me dije mejor me voy de aquí. Entonces me fui en la moto de mi vecindario, que yo estaba acelerando muy rápido, que yo era un buen conductor de vehículos, que yo sabía manejar. Entonces me fui rápido. Vi un bosque, que había unos árboles en mi alrededor, que yo no veía bien con la máscara, que se me hacía difícil. Entonces yo estaba cerca de llegar a un lugar, que los policías no me estaban persiguiendo, que yo dije qué alivio que no me están siguiendo, pero aún estaba triste porque mis padres están muertos, pero aún tenía un camino adelante. Entonces me fui a una ciudad lejos de mi vecindario. Al día siguiente me fui a un pueblo que estaba en un bosque, que tuve que vivir por mi cuenta propia, que yo estaba comprando algo para vivir, que no tenía familiares, que yo tenía opciones para vivir. Después me fui a mi casa, que yo dije espero que la policía no me encuentre. Después vi que había unas patrullas que pasaban donde
que yo estaba pasando. Entonces me fui de la casa, que yo me fui a mi casa, que yo vi en las noticias mientras comía, que vi que había 3 cuerpos sin identificar, que yo me dije porque el creador haría ese capítulo, pero aún no lo sabría hasta ahora, cuando me fui a una tienda para comprarme algo para vivir, que por accidente me topé con alguien que era una chica bastante hermosa, que yo le dije hola, ¿qué tal?, que fuimos novios como hace 4 meses, que era feliz, pero aún tenía dudas sobre lo que pasó con ese capítulo, pero decidí mis padres, pero después de 5 años era ya feliz, tenía una vida por adelante, me casé y tuvo hijos, que decidí no contar a nadie sobre lo que me pasó, que nadie me va a creer que yo era feliz en un lugar que me gustaría ver, que sería la paz, sería que aún era perseguido por la policía. Ahora no sé qué haya pasado con Al Fondo, hay sitio, que terminó definitivamente con la muerte de todos, que fue algo sangriento para mí, que ya había muchos animes, que mi esposa y mis hijos, que yo les dije no volveré a verlos, que yo les dije que me había pasado, que mi esposa no quiso estar conmigo, que maté a unos sujetos que no conocía hasta ahora. Entonces mi esposa y mis hijos me dejaron por ser un asesino, pero decidí ignorar eso. Hasta que me dije tal vez esto acabe muy pronto, que yo dije que es qué cosa quieren de mí, que algo me dijo me iré de aquí, yo haré mi vida solo. Entonces manejé a toda velocidad, que yo estaba con motorista, que yo iba a ser un pandillero, que no le importa las reglas, que me sentía aliviado por mi decisión, que ahora era un motero adicto a la acción. Ya pasó algunos días que en un momento recordé que debía ir al vendedor, que encontré el disco, entonces decidí ir a la tienda. Cuando fui ahí veía a la policía, que yo estaban revisando la tienda, que era un lugar clandestino, que yo les pregunté a los policías, que ellos me dijeron Jovencito, lo que pasó en esta tienda, que había un vendedor que vendía copias malditas que se hace cualquier personaje de una serie y película, así que ese vendedor tendrá que pagar con la cárcel, que no esté libre de la prisión, así que joven, abandonada la zona, así que nos vemos. Entonces yo me fui de la tienda. Ahora ya pude regresar a mi casa, donde ocurrió lo sucedido de antes, que comprara en esa tienda maldita, pero aún no sabía qué era lo que pasó, que el vendedor vendía cosas clandestinas, que ahora está detenido en la cárcel, pero decidí ignorar eso. Después de varios días estar en la calle, me fui a mi casa, que estaba en un pueblo, que la policía no me busque, que no quería terminar en la prisión. Tuve más opción de huir. Entonces al día siguiente estaba viendo televisión, estaba viendo unos capítulos de Dragon Ball Super y del GT, vi que había pasado un anuncio, que era de que están buscando a un sujeto que tuvo padres muertos, pero ahora estoy siguiendo perseguido por todo el Perú, así que ustedes vean esta historia, no compren cosas en lugares clandestinos, porque si no te arrepentirás como yo. Pero bueno, me dije estaré en este pueblo hasta el día de mi muerte, como si estuviera al fondo a un sitio lejos de mis amigos y familiares. Aquí acaba mi historia. Bueno, gente de YouTube, eso sería todo por hoy. Se preguntan por qué no he subido este video. Es que estuve ocupado con este video, que tenía pensado subirlo el miércoles, pero como sabemos ya estamos viernes, que este video llegó hoy, lo había subido, pero se bloqueó, así que yo les traigo este video. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse. También quiero decir que yo quería borrar mi canal de YouTube, que aún tengo problemas con el copyright. Si todos tienen la solución, no dudes en comentarlo. Esta creepypasta es el número 2 que te aprendo en casa, el programa maldito. Es la primera creepypasta que fui demasiado lejos, pero bueno, espero que les guste este video, así que nos vemos para la próxima.